Vamos a mirar cómo calculamos el ángulo de un triángulo rectángulo a partir de las relaciones trigonométricas. Pero el ángulo que voy a calcular es el ángulo agudo. Entonces recuerde que todo triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. A este lo puedo llamar alfa y a este lo puedo llamar beta. Ahí están mis dos ángulos agudos. A partir de relaciones trigonométricas yo puedo calcular alguno de los dos. Y si el triángulo es rectángulo, el tercero lo calculo, puede ser nuevamente por relaciones trigonométricas o puede ser por el teorema de los ángulos internos de un triángulo, que ahorita lo explicamos. Entonces, supongamos que yo tengo el siguiente triángulo. Tengo este triángulo donde esto vale 4 centímetros y esto vale 5 centímetros. ¿Listo? Supongamos que se trata de ese triángulo. Si tengo ese triángulo y me piden calcular un ángulo, por ejemplo, me piden cuál es el valor del ángulo beta. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Entonces, para calcular ese triángulo yo tengo que ver los lados que conozco de ese triángulo con respecto a beta. Ya aprendimos que esta curva toca dos líneas, ¿cierto? Que la más larga en el triángulo rectángulo, ¿cuál es? La hipotenusa. Y la otra, cateto adyacente. Quiere decir que yo conozco de este triángulo la hipotenusa y el cateto adyacente. Si yo conozco hipotenusa y cateto adyacente, para cateto adyacente a beta, ¿no? A beta. Este es el cateto adyacente a beta. Porque con respecto a alfa ya no es el cateto adyacente. Es el cateto opuesto, si lo veo desde alfa. Pero si estoy viendo desde beta, este sí es el adyacente. Entonces, como yo lo que quiero es calcular beta, ¿cierto? Entonces voy a buscar una relación trigonométrica que, ojo, de las relaciones trigonométricas voy a buscar una que tenga cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuál de las relaciones trigonométricas habla de cateto adyacente e hipotenusa? Coseno. Coseno de beta, recuerde, coseno siempre es cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿listo? Y entonces lo que hago es reemplazar coseno de beta igual. ¿Cuánto vale el cateto adyacente a beta? 4 centímetros. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 centímetros. Ahora fíjese, cancelo centímetros y centímetros. Y me queda que coseno de beta igual a 4/5. Ahora miren cómo hallo el ángulo. Como yo necesito solo beta y acabé de encontrar fue la relación coseno de beta, pero yo quiero solo beta, no quiero que esté ahí presente coseno. Entonces el coseno lo voy a mandar al otro lado. Él llega al otro lado, entonces voy a decir beta igual a coseno a la menos 1 de 4/5. Coseno a la menos 1 de lo que está al otro lado. Entonces cuando yo paso coseno de acá para el otro lado, al otro lado llega como coseno a la menos 1. Y este coseno a la menos 1 es una tecla que está en sus calculadoras. Entonces, mire que sus calculadoras estén en DEC. Listo, que diga DEC en la pantalla. Y en la calculadora toman y oprimen invertido coseno, entonces allá les va a aparecer coseno a la menos 1, entre paréntesis escriben 4/5 y obtienen, entonces el ángulo me da 36,87. Ahora, fíjense que ¿cuántos ángulos tiene un triángulo? 3 ángulos, ¿cierto? Que si el triángulo es rectángulo, obligatoriamente este es 90 grados. Este lo acabamos de hallar, ¿cierto? Acabamos de hallar beta, miren. Beta nos acabó de 36,87 grados. ¿Qué nos faltaría hallar? Alfa. Entonces, alfa lo puedo hallar de dos maneras. Ojo, ya hay dos maneras para hallar alfa. O sigo con la parte de relaciones trigonométricas o me voy al teorema de los ángulos internos del triángulo. El teorema de los ángulos internos del triángulo le dice que para cualquier triángulo, voy a dibujar un triángulo cualquiera, se cumplen todos los triángulos, ¿listo? Voy a agrandarlo un poquito. Entonces, cualquier triángulo que usted tenga va a encontrar 3 ángulos
los puede llamar alfa, beta, gamma, ¿listo? Si usted suma el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, sus medidas, suma esas tres medidas, eso siempre le tiene que dar 180 grados. Quiere decir que si usted lo aplica a este triángulo de arriba, mire, pues usted ya conoce un ángulo que es 90 grados, ¿cierto? Este sería 90 grados. Conoce otro ángulo que es 36.87 grados. ¿A quién no conoce? A alfa. Entonces, alfa más 36.87 más 90 tiene que darle ¿cuánto? 180. Bajo esto, que es el teorema de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, fíjese lo que ahora hago. Si quiero hallar alfa, paso los otros dos ángulos al otro lado. 180 grados menos 90 grados menos 36.87 grados. Ahora, ¿cuánto es 180 menos 90? 90. También usted puede decir, en un triángulo rectángulo, si ya conozco, si es rectángulo el triángulo y ya conozco uno de los ángulos agudos, el otro lo obtengo como 90 menos el que conozco, mire. 90 grados menos el ángulo que conozco, fíjese, 90 grados menos beta me da alfa. Pero esto es para los triángulos rectángulos, ¿listo? Entonces, alfa igual a... Entonces, la operación en la calculadora nos da que alfa es igual a 53,13 grados. ¿Listo? Eso es cuando ya conoce dos de los tres ángulos, ¿listo? Mire, conocía beta y conocía el de 90. O conocía beta y sabía que el triángulo era rectángulo, ¿listo? ¿Qué pasa si no lo quisieras hallar así, sino que usted lo hubiera querido hallar por, como lo hizo acá, por relaciones trigonométricas? Entonces hagamos de cuenta que no hicimos esto y vamos a calcularlo nuevamente por relaciones trigonométricas. Entonces, si yo quiero calcular alfa, fíjese que conozco estos dos lados, pero con respecto a alfa, este ya no es el cateto adyacente, ¿no? Entonces, con respecto a alfa, ojo, guiados por alfa, alfa toca esta línea, este es alfa. La más larga, ya sabemos que es la hipotenusa. Esta sería el cateto adyacente y esta de abajo tendrá que ser cateto opuesto. Entonces, con respecto a alfa, usted conocería cateto opuesto de hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica tiene cateto opuesto de hipotenusa? Seno. Entonces usted dice seno de alfa, recuerde, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de alfa igual. ¿Cuánto vale el opuesto a alfa? El opuesto, 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Cuánto vale la hipotenusa del triángulo? 5 centímetros. Entonces 4 centímetros sobre 5 centímetros, cancela centímetros con centímetros. Seno de alfa igual a 4/5, ¿listo? Ahora, como siempre, necesita hallar es solo alfa, sin el seno. ¿Qué hace con el seno? Lo pasa al otro lado. ¿Cómo pasa? Seno a la menos 1 de 4/5. Después vamos a ver que seno a la menos 1 es la función arcoseno, ¿listo? Después. Por el momento, seno a la menos 1 y sabemos que es una teclita que está en la calculadora. Entonces voy a la calculadora, coloco invertido seno o chip seno, depende de su calculadora, le va a aparecer seno a la menos 1, abro paréntesis, 4 dividido, ¿no? Esta rayita quiere decir dividido, 5, cierro paréntesis, y alfa les da 53.13 grados. Fíjese que me da exactamente lo mismo que si aplicó el teorema de los ángulos internos de un triángulo, que la suma de los tres ángulos internos del triángulo tiene que dar 180. Mire, 53.13, 53.13. Entonces lo puedo hacer de las dos maneras cuando ya conoce un ángulo agudo del triángulo rectángulo, ¿no?